Hola, ¿cómo están, queridos amigos, compañeros, amigues? Queremos dar la bienvenida a nuestra querida amiga, una activista también muy conocida, ecuatoriana, Sandra Álvarez. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros, por aceptar la invitación y además en un contexto muy especial el que está viviendo Ecuador ahora y que hemos estado muy atentas en los noticieros de la televisión, por las redes alternas también, para tener una mirada, un análisis diferente también de lo que está sucediendo y por eso es fundamental, súper importante tenerte con nosotras hoy día. Muchas gracias por ello. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Agradecer su audiencia, su preferencia. Hemos visto que los últimos programas sobre Chile, sobre Argentina han sido muy vistos. Esperemos que en este caso también sobre el análisis que vamos a tener sobre la situación de Ecuador también sea así. Justamente para eso agradecemos, ¿no? A la presencia, la compañía de Sandra Álvarez Monsalve, que ella es activista por los derechos humanos, con énfasis en derechos de las personas LGTBIQ+, en mujeres y en niñeces. Gracias, Sandra, por estar con nosotros, con nosotras, en este programa. Y de pronto, Sandra, sería importante que nos comentaras a propósito de estos últimos acontecimientos que hemos sido testigos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que nos expliques un poquito esta situación última que ha pasado en Ecuador, que hemos visto en los medios de comunicación. Coméntanos un poco qué es lo que ha sucedido, cuál es el contexto en este momento en Ecuador. Gracias. En primer lugar, agradecerles mucho la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, Maribel. Desde hace años nos conocemos en el activismo también y inclusive tuvimos un viaje, recuerdo, en el 2007. Nos- ahí fue en realidad que nos conocimos. Estoy muy contenta de estar aquí y lamentablemente Ecuador ahora está atravesando y desde hace mucho tiempo atrás está atravesando por una crisis sin nombre en este momento, en donde aproximadamente 20.000, 25.000 personas delincuentes se tomaron el país. Y se tomaron el país en base a una declaratoria de quemiportismo pública evidenciada por el anterior presidente de la República y el anterior, a su vez, presidente Moreno. Estoy hablando de Guillermo Lasso y Lenín Moreno, dos personajes oscuros de la historia de este país, en donde primaron sus intereses personales y empresariales en el segundo caso, antes que los intereses de la ciudadanía ecuatoriana y de quienes viven también en Ecuador ahora, ¿no? Estoy bastante preocupada, les decía, porque inclusive ahora se están incorporando varios actores en un fenómeno social que básicamente correspondía a mafias delincuenciales y al Estado. Me refiero a los medios de comunicación, por ejemplo, que ustedes conocerán que fue uno de los medios incautados de la empresa privada, fue asaltado, entre comillas, por 13 adolescentes en la mayoría de los casos, lamentablemente, con una idea nada clara de qué estaban haciendo ahí, excepto de evidenciar un poder falso, un falso poder, que básicamente se da por una empresa que está en quiebra, una empresa que los anteriores gobiernos la dejaron caer luego de la incautación. Entonces, hay muchas cosas también que están en juego. Hay otro canal de televisión que transmitió todo el ataque a TC Televisión, que también te deja muchas cosas sueltas, ¿no? Que hace otro canal repitiendo la señal de un acto que puede conmocionar y de hecho conmocionó a la ciudadanía, generando todo un nivel de pánico en ascendente nivel, digámoslo así, repitiendo, que básicamente degeneró en que todo el mundo salga disparado a sus casas. Ustedes no tienen idea la magnitud del miedo que se sentía, al menos en Quito, les puedo decir yo,
eh, en las calles. Es decir, la gente se pasaba los semáforos en rojo, hubo cantidad de incursiones. Por ejemplo, el trolebús tiene un carril único solamente para su uso, y todos los carros se metían por allí. Una cosa increíble, no había guardias en las calles, todo el mundo estaba desesperado. Y a nosotros como funcionarios públicos que trabajamos, mejor dicho, bastante al sur de la capital, casi en la salida de Quito, la mayoría de nosotros vivimos en el norte, y en el norte, centro norte y extremo norte. Entonces, atravesarse toda esta ciudad en un día tan caótico como fue, realmente la mayoría de nosotros llegamos con los nervios destrozados a la casa, muchos de nosotros llegamos caminando porque ya la angustia era tal. Y claro, hay otras cosas que también se debe analizar, y es, por ejemplo, la acción de la Asamblea Nacional, en donde, en primer lugar, decreta la amnistía, la preamnistía a cualquier miembro de Fuerzas Armadas que su accionar pueda quitar la vida a un delincuente o a un terrorista, como los están llamando ahora. Pero siempre es necesario recordar que en estos procesos de estados de excepción, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas salen a las calles, no hay un tamizaje que pueda ser objetivo. Es decir, todo se basa en una subjetividad de quienes están manejando los operativos. Entonces, lamentablemente podrías encontrarte también una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Sin embargo, de acuerdo a estereotipos y demás, puede ser involucrada. Es preocupante la presencia de militares en la calle, porque se supone, justamente como lo dijo el presidente, que estamos en un conflicto armado interno. Un conflicto armado interno que va ahora a decantar otras cosas. Por ejemplo, la subida, entendemos que la Asamblea lo va a aprobar, de un 3% al impuesto del valor agregado, al IVA, del 12 al 15%, que lamentablemente es un impuesto que lo pagamos, digamos, todos y todas las ciudadanos. Sin embargo, no hay una rendición de cuentas de qué se hace con ese dinero. Se indica ahora que va a ser utilizado para el conflicto armado. Sin embargo, ya hemos pasado al menos 2 ocasiones por lo mismo. Ustedes recordarán cuando lamentablemente tuvimos este conflicto armado entre Perú y Ecuador. Epa. Aquí hubo también la solicitud a todo el pueblo de un impuesto especial temporal. Cuando tuvimos nuestro terrible terremoto en el 2016, en donde 2 provincias literalmente se destruyeron, también hicimos una acción de donación, de donación a través de impuestos también, toda la ciudadanía. Tampoco hubo rendición de cuentas, y pese a que fue un gobierno llamado llamado desde su concepción propia a no ser corrupto, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, no se reconstruyeron las ciudades, no se hizo lo que se planeó, no, no sabemos qué pasó con ese dinero. Y ahora estamos hablando de un 3% de incremento al IVA que no tiene en el proyecto de ley presentado por el gobierno, no hay una temporalidad. Entonces, tal vez pueda ser, se lo cubra todo. Y ustedes ya saben que en este tiempo la elucubración es pan de cada día y a todo momento. Pero se dice que sería la posibilidad de que este incremento del IVA quede ya establecido, digamos, y que no sea temporal. Entonces, como ustedes comprenderán, Ecuador ha estado viviendo una serie de problemas, de catástrofes económicas, financieras. Ahora hay un incremento de $10 al salario básico unificado, que en realidad no significa nada, porque no tiene ninguna comparación con el costo de la canasta básica familiar, por ejemplo. Les puedo decir, por ejemplo, también que en el caso de los servidores públicos, yo desde hace casi 6 años estoy trabajando para el Estado, y entiendo, de acuerdo a las conversaciones que he mantenido con mis compañeros, compañeras,
que desde hace aproximadamente 10 años el sueldo de los servidores públicos, al menos del ministerio en el que yo estoy trabajando, no ha tenido ningún incremento. Entonces, dense cuenta ustedes cómo hay ciertos niveles que no se comprende, es decir, cómo sube además una inflación en dolarización, ¿no? existente en Ecuador, que también genera otro tipo de procesos de catástrofes económicas, financieras. Pero, sin embargo, ese nivel de inflación en Ecuador no se compadece, digamos, de ninguna manera con el ingreso que recibimos los funcionarios públicos, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Además, personalmente yo estoy preocupada por la ayuda desinteresada, entre comillas, de países como Estados Unidos, por ejemplo, que está enviando ya altos funcionarios de la cúpula militar a Ecuador para consolidar el apoyo in situ y también el apoyo de Milei a través de sus Fuerzas Armadas y que ha sido aceptado por el presidente. Me preocupa, digo, porque hay varias contradicciones entre lo que estamos viendo de Daniel Noboa como actual presidente del Ecuador, que desde un punto de vista de proactividad y de agilidad, a mí me ha sorprendido gratamente porque ha tomado decisiones que se les ha solicitado de una u otra manera a los anteriores gobernantes que la tomen para evitar la escalada de violencia que hoy tenemos. Pero por el otro lado está en estos bemoles, ¿no? Es decir, cómo abrimos nuevamente las puertas para la cooperación de países como Estados Unidos, como Argentina ahora, como Israel, y desechamos ayuda, por ejemplo, del presidente Petro de Colombia. Entonces, es bastante preocupante. Hay mucho que decir al respecto, pero he tratado como de solventar, mejor dicho, hacer un muy brevísimo resumen de cómo está la situación. Sandra, cuando llegaban aquí las noticias sobre Ecuador, de verdad era como impactante esta primera imagen que veíamos de la toma del canal de televisión, ¿no? Así como dices tú, en vivo y en directo, parecía incluso, no sé, una película, ¿no? Era de no creer y luego las calles, la zozobra, el pánico que tú dices, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que cae por su propio peso es, ¿qué ha pasado en Ecuador para que se llegue a esos niveles, digamos, de lo que la televisión quiere poner también es este desgobierno, las mafias, lo que se sabe aquí es que estas mafias del narco se han adueñado del país, ¿no? No hay una institucionalidad, no hay un Estado que se encargue de velar por la seguridad en Ecuador, ¿no? Entonces, claro, entre las respuestas que hemos estado viendo es que como dices tú, Ecuador ha venido viviendo una serie de procesos de, por ejemplo, la dolarización, ¿no? La precarización de la vida de la población, el desmantelamiento del Estado. Vi que años atrás ya el Ministerio del Interior se fusionó, el Ministerio de Justicia dejó de existir. Entonces creo que ha habido ahí una serie de, como dices tú, de acciones que explican claramente lo que ha venido a suceder y que el narco y sus tentáculos hayan llegado al poder político, ¿no? El expresidente que renuncia porque tiene familiares vinculados a estas mafias delincuenciales, eso también fue un disparador, ¿no? Que llamó mucho la atención a nivel internacional. Este candidato que fue asesinado también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con este modelo, ¿no? Este modelo económico, político que se nos está eh, colocando, que se nos está imponiendo en toda América Latina, ¿no? No es gratuito, pues, que Milei, que Estados Unidos y que Israel sean los aliados ahora para hacerle frente a este nivel de inseguridad y de colocación, casi que quienes gobiernan
también creo que esta es la idea de dar, ¿no? Quienes gobiernan Ecuador ahora son las mafias y el narco, ¿no? Lamentablemente, lo que tú dices es muy cierto, es decir, hay un proceso que minó las estructuras, aquellas estructuras que construían los pilares del el país de paz, el oasis de América, que era conocido Ecuador, ¿no? Mientras nuestros vecinos, lamentablemente, por ejemplo, vivían unas dictaduras, muchas de esas civiles, caso de ustedes, por ejemplo, me atrevo a decir, Ecuador realmente era considerado como una isla de paz, porque aquí, más allá de una que otro sobreprecio en obras, etcétera, no pasaba más. Nosotros no teníamos ni siquiera éramos considerados como canales de paso para el tema del narcotráfico. A raíz de la dolarización, todo cambió. A raíz de la dolarización, todo cambió porque lamentablemente ahora la idiosincrasia de los ecuatorianos está marcada por un nivel de corrupción elevadísimo. A raíz del 2000, 1998, 97, por ahí, eh, los niveles de corrupción de los funcionarios públicos y de quienes están vinculados con los negocios con el Estado se incrementaron ostensiblemente y se exacerbó mucho más a nivel cuando empezamos ya el tema de la dolarización en sí mismo, porque es muy fácil lavar dinero aquí en Ecuador. Te puedo dar varios ejemplos. A mí misma me ha pasado que es tan fácil darse cuenta cuando una empresa lava dinero porque al darte un descuento de un 2 por 1 te pasan una factura completa como si tuvieras pagado el 100%. Entonces, así vamos generando este camino para todo lo que se desató ahora. Tenemos asesinatos generados u ordenados desde las cárceles. Encontraron piscinas de tilapia, de estos peces que crecen en piscina. En las cárceles, y tú dices, ¿qué es esto? Es decir, ni la imaginación más perfecta, más maquiavélica, que hubiera podido entender que existan piscinas en las cárceles para que los capos se alimenten, ¿no? Y su gente. La entrada de trabajadoras sexuales constantemente a las cárceles, las fiestas, la utilización de drones desde las mismas cárceles. Es decir, no entiendes. Para muchos delincuentes era un premio ingresar a las cárceles, ¿no? Y todo esto también genera yo podría inclusive llamar no solamente miedo, sino depresión entre nosotros y nosotras como ecuatorianos, porque vemos que nuestro país, que era considerado como un oasis, se convirtió en el infierno, para utilizar términos religiosos. Eh, Lamentablemente, no tenemos la capacidad como para defendernos, así de simple. Solamente estamos ahora dependiendo de las decisiones y las disposiciones del gobierno, pero la sociedad en sí no sabe cómo defenderse. Es algo así como que en Lima se desatara un diluvio, se va a inundar. Eh, Lo mismo está pasando acá. Sandra, una pregunta que me surge un poco a partir de todo esto que nos estás comentando, esta lamentable situación en Ecuador, es desde tu mirada también, tu perspectiva como activista en derechos humanos, ¿cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto, cómo está siendo impactada determinadas poblaciones en condición de vulnerabilidad? Llámense, por ejemplo, mujeres, llámense población LGTBIQ+, etcétera. ¿Cómo, cómo están siendo impactadas con esta situación, como bien ha señalado Mari, este modelo
político, económico, esta situación de corrupción que tú acabas de señalar en el país, con estos procesos de inflación, de dolarización, etcétera, ¿de qué manera han sido impactadas estas poblaciones específicamente, en tu opinión, en tu conocimiento? Desgraciadamente, como suele suceder y ha sucedido a lo largo de la historia, no somos trofeos de guerra en este momento las mujeres. Sin embargo, somos, como tú bien dices, uno de los grupos más afectados. Yo les invitaría, mejor dicho, a investigar acerca de los niveles de embarazo en niñas y adolescentes. Ecuador está, si no me equivoco, ya en el segundo nivel, en el segundo lugar. Los niveles de violencia sexual hacia niñas, especialmente menores de 14 años, es espeluznante. Y también te puedes dar cuenta de cómo las mujeres seguimos siendo cosificadas por los grandes grupos, digamos, en este caso podría hablar de las mafias, ¿no? Las mujeres son tomadas como carne de cañón en algunos sentidos. Hay niñas y adolescentes que están siendo secuestradas por las mafias que también tienen sus tentáculos es, enfocados en la trata de personas, la trata de mujeres en este caso. Es decir, nos metimos en todo. Las personas LGBTI también el primer femicidio de este año fue un transfemicidio. Entonces, en una sociedad que discrimina por absolutamente todo, es muy difícil estar atravesadas ahora por la presencia y el dominio de grupos armados, ya sea del gobierno o ya sea de las mafias, ¿no? Te puedo decir también que ahora la pobreza marca la discriminación. Lamentablemente nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros adolescentes de zonas marginales, llamémoslo así, de zonas extremadamente pobres, son quienes están en su mayoría formando parte de estos grupos. Y lamentablemente no hay la suficiente capacidad o el suficiente análisis crítico desde la sociedad que permita reconocer que no son los victimarios, sino son las víctimas. Son las víctimas de un proceso sostenido de empobrecimiento de la población y de la necesidad también de que esa población no tenga acceso a estudio, porque una población que tiene conocimientos, que tiene estudios, es una población que critica y que puede desarrollarse. Entonces, estamos en un círculo absolutamente vicioso. Te puedo hablar de, por ejemplo, lo que estaba yo mirando anoche en las noticias que me pareció terrible, cómo las Fuerzas Armadas, incluyo ejército y policía, violentan, humillan a la población, especialmente a quienes son capturados. Yo estoy de acuerdo de que es necesidad de establecer castigos, sanciones a quienes van en contra de quien nada tiene que ver. Es decir, si yo dejo mi auto parqueado en un lugar y resulta que a alguien se le ocurrió que era el mejor sitio para poner una mochila llena de explosivos, ¿qué tengo yo que ver en el asunto? Me explico. Pero este nivel de exacerbación, inclusive por eso hablaba de los medios de comunicación, de poner ahora a quienes integran estos grupos, que generalmente son adolescentes en su mayoría y son jóvenes, entonces nos hace exacerbar nuevamente, repito el término, el rechazo a la pobreza, al pobre, al diferente, al negro, al extranjero, migrante, no regularizado. Lamentablemente son ellos quienes están formando parte de estos grupos
Acabamos de cerrar fronteras, es decir, digo cerrar porque necesitas presentar tu pasado judicial para ingresar al país. Y la Constitución dice que nadie tiene que ser discriminado por no tener pasado judicial. Entonces, ahorita estamos en tierra de nadie porque la Constitución no sirve. Ahorita no pasa es nada. Con el estado de excepción, cualquier cosa puede suceder en el país y todo bien. Es increíble, ¿no? Este proceso, por ejemplo, salió el presidente de la Asamblea Nacional a decir, si necesitan que nosotros establezcamos las amnistías para las Fuerzas Armadas, incluida policía, pues están dadas. Inclusive antes de proceder de acuerdo a la, de acuerdo a las normas legislativas, ¿no? No se ha tomado votación todavía, pero ya el presidente salió a decir que las amnistías están. Entonces, ahorita estamos en manos de los de la cúpula militar, sobre todo, porque de la cúpula policía hay mucha desconfianza, inclusive desde el mismo gobierno, porque aparte de todo lo que se conoce aquí al interior del país, el magnánimo embajador de los Estados Unidos habló de una cúpula policial corrupta. Entonces, esa también intervención desde los Estados Unidos ha generado muchas cosas también, es decir, muchas reacciones negativas de quienes pensamos que Ecuador dejó de ser colonia hace mucho tiempo atrás y no queremos nuevamente volver a un proceso de colonización, ya no de Europa, de España, pero sí de Estados Unidos, y eso no lo queremos, no queremos eso en el país. Sin embargo, estamos abocados ahora a aceptar una ayuda de este tipo. Me preocupa mucho. Vemos como también otro elemento constante, esto que tú mencionas, Sandra, ¿no? No sé si decirle esta derechización en América Latina con un modelo específico de desarrollo, entre comillas, un modelo específico económico, cultural, político, machista, patriarcal, ¿no? Y lo que está pasando ahora en Ecuador es eso, ¿no? La militarización, el ver a los demás como un objetivo terrorista y con el permiso para, desde el Estado, desde los militares, o sea, eso nosotros, como bien dices tú, lo hemos visto también en la época de la guerra interna, ¿no? Que es el permiso que tiene el Estado para asesinar, para desaparecer, y en ese contexto, las poblaciones que estamos en los lados en los lados de la exclusión, de la discriminación, ¿no? Que el patriarcado coloca como no ciudadanos, nos vemos mayormente impactados, ¿no? La precarización, como has dicho, el empobrecimiento, recrudece estos prejuicios, esta mirada del otro como esta basurización del otro, ¿no? Entonces hay que desaparecerlo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora me pregunto, por ejemplo, ¿no? Las mujeres trans que tienen situación de calle, de prostitución, estarán viviendo, obviamente, situaciones de violencia, porque las calles ahora, el espacio público en Ecuador está siendo, digamos, cooptado por los militares, ¿no? Y ya sabemos que eso acarrea violencia, ¿no? Entonces, en nuestros países creo que es un elemento común, ¿no? En Argentina, con también desde esta mirada súper masculina y machista, ¿no? De cómo se ve que se tienen que solucionar los grandes problemas estructurales de nuestros países, ¿no? Ahora nosotros tenemos un gobierno que ha asesinado que más de 40 peruanos y peruanas, y sin decir los que han quedado heridos o heridas, y no pasa nada, ¿no? Dina Boluarte ha hecho su alianza con la derecha, pero también con los militares, ¿no? Y digamos que esa está siendo como, yo siento como la nueva, entre comillas, la nueva forma ahora de ejercer esta nueva forma de violencia, ¿no? De ejercer poder, ¿no? De disputar el poder ahora desde, digamos así, de manera explícita, ¿no? Ignacio, Sí, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Macho, macho, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Lo otro, Yo,
Perdón, Sandra, Dale, perdón. lo que pasa es que lo que Sigue, por favor. comentabas tú hace un momento, me quería tener también en ese aspecto sobre, y lo que señalaba también por Mari, ¿no? Determinadas poblaciones que son particularmente impactadas en estas situaciones de conflicto. Bueno, ya de hecho Ecuador ha declarado oficialmente el conflicto armado interno. Acá en Perú hemos tenido por lo menos oficialmente 20 años de conflicto armado interno por grupos subversivos, terroristas, ¿no? Eh, en donde la historia es como que se repite siempre en este tipo de situaciones, ¿no? Igual en esta situación de conflicto armado interno ha habido violaciones a las mujeres, violación en contexto de conflicto armado interno, ha habido crímenes de odio para personas LGTBIQ más acá en Perú, ¿no? Entonces, son situaciones que este tipo de medidas que a veces se toman, que toman los gobiernos, como por ejemplo estados de excepción, declarar el conflicto armado interno, etcétera, son esta carta abierta, como tú señalabas, para que se puedan vulnerar derechos, ¿cierto? En esta idea de que hay que combatir la delincuencia y combatir a los terroristas, se termina en realidad, como dice bien Mari, combatiendo a todas las personas que no deseamos que estén presentes, que no los consideramos como iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que suele pasar siempre con ese tipo de medidas peligrosas, de estados de excepción y tal, ¿no? Entonces, creo que eso es algo preocupante. ¿Cómo está reaccionando frente a este tipo de situaciones y medidas la sociedad civil organizada, el movimiento de derechos humanos allá en Ecuador, respecto a estas medidas que ha tomado el gobierno de estado de excepción y tal? Declarar, por ejemplo, a estos grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas. ¿Cómo está procesando? ¿Cuál es el análisis de pronto o ese análisis inicial que de pronto puede haber en el movimiento de derechos humanos allá en Ecuador? Bueno, hay una preocupación generalizada de parte de quienes defendemos los derechos y creemos en la democracia. Pero hay una agrupación ya que ha lanzado un, vaya, un ¿Pronunciamiento? ¿Cómo? pronunciamiento, perdón, se me fue. Sí, un pronunciamiento en donde están las principales, entre comillas, o las más experimentadas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Como la CEDU, etcétera, en donde están pidiendo que exista la suficiente serenidad y la suficiente destreza, no sé si llamarlo así, como para impedir que existan vulneraciones de derechos constantes a la sociedad. De hecho, ya existe el mismo estado de excepción ya es una vulneración. Ya te pone en vulnerabilidad, ya pone en vulnerabilidad a toda la población. Sin embargo, demuestran a través de este pronunciamiento la preocupación que tienen y hacen unos exhortos al gobierno para, como decía, que se maneje de una forma bastante técnica y adecuada la intervención de las Fuerzas Armadas. Y les preocupa también la intervención de otros países, como ya les había mencionado, que vienen con una sola finalidad, que es exterminar el exterminio de la delincuencia. Eso es lo que se necesita según ellos. Entonces, a mí me preocupa mucho este El tema. modelo Bukele, ¿no, Sandra? Un poco la El referencia. modelo Bukele es el modelo que lo quiere a toda costa imponer el presidente No puedo. Noboa. Y sin embargo, el mismo Bukele le ha dicho, no es cuestión de soplar y hacer botellas, la cosa es un proceso. Y sin embargo, cuando tú ves ya ahora las tomas de las cárceles acá en Ecuador, cuando no están tomadas por parte de los internos, miras que a los internos les tienen, las personas privadas de libertad, los PPL, les tienen casi en las mismas condiciones que en El Salvador. Entonces ahí te pones a pensar hasta dónde en realidad estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Es cierto que se necesita tomar varias medidas para disminuir los niveles de violencia. Es decir, no puede ser que tú estés en tu casa, entren sicarios y exterminen, por ejemplo, a una familia entera. 4 niños mueren durmiendo en su cama, su madre muere también.
Su padre queda malherido, son llevados al hospital, pero, ups, resulta que fue una equivocación de parte de estas bandas, ¿no? Entonces, dices, ¿qué es esto? O sea, estás en tu casa tranquilamente, viene una bala perdida, como pasó el día 10. Hubo una chica cerca de la universidad que estaba llegando a sus estudios o estaba saliendo, no estoy bien. Le llegó una bala perdida y murió. Entonces, estas víctimas colaterales de este conflicto armado aquí interno me preocupan mucho porque además no se está combatiendo las estructuras, el origen mismo del problema. Entonces dices, si el problema es digamos, la pobreza, el empobrecimiento de las personas, ¿por qué no tratar un poco de enfocar las acciones paralelamente hacia mejorar sus condiciones de vida? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, ahora de una ley que va a venir en donde se está precarizando el trabajo. Se está hablando inclusive de fomentar la construcción de supercárceles de seguridad en espacios que antes no tenían mucha vinculación con esto, que es, por ejemplo, en la zona de Pastaza, que está en la Amazonía, y en Santa Elena, que es como la punta frente a Galápagos. Entonces, te pones a pensar tantas cosas y hay tanta información que además esa es otra cosa. El gobierno tiene la potestad de, desde una forma bastante técnica, controlar la desinformación a través de redes sociales. Por ejemplo, es increíble el caos que lograron generar el 10 de enero. Y quién sabe de dónde viene. Puede venir de muchos sectores. Inclusive hay una que realmente a mí me dejó estupefacta leer algo, una declaración de Correa en su cuenta de ex, en donde decía, ahí está, esto les pasa por no haberme hecho caso anteriormente. Entonces tú te quedas como diciendo, Como que si él no tuviera responsabilidad en todo este proceso. exactamente, entonces tú te quedas así y dices, ¿qué clase de pendejos es esto? O sea, perdónenme la expresión. Pero ahorita no necesitamos los egos rotos o los egos licuados. Ahorita necesitamos gente que en realidad desde un sentir de aplomo, de firmeza, de tecnicismo, de profesionalismo, de cariño sobre todo a este Ecuador, independientemente de que seas originario de acá o vivas aquí. Todos tenemos que poner la mano, pero la mano no solamente la pones a través de la plata, y eso es algo que se debería entender. Si queremos que nuestros niños, nuestra niñez, nuestra adolescencia no vaya fortaleciendo todos estos grupos que se generan básicamente por necesidades económicas, entonces tenemos que hacer algo, no tenemos que juzgarlo solamente, hay que trabajar para que las niñas y las adolescentes no sean violentadas sexualmente en sus propias casas por sus propios padres y después nos asustemos porque hay grupos de mujeres feministas, por ejemplo, y de gente que tiene cerebro, que les dice, el aborto tiene que ser ley para las quienes son violentadas o para quienes quieren decidir no tener un no tener el producto de esta violación, ¿no es cierto? Y hay tantas cosas acá que no son realmente incomprensibles. Hay grupos de la extrema derecha religiosa que salen envenenados a hablar en contra de todos los grupos feministas y una representante de ellos sale electa como vicepresidente del actual gobierno. Entonces, inclusive llega a recibir felicitaciones de los extremos grupos de Opus Dei a nivel de América Latina y del mundo y decir, llegamos al poder. ¿Llegamos al poder de qué? Entonces, claro, una de las cuestiones que yo sí felicito de Noboa es la expulsión, entre comillas, de esta mujer que luego de vituperar a los movimientos feministas, al marxismo, etcétera, etcétera, se atrevió a hablar de violencia política y a solicitar el apoyo de los grupos feministas. Entonces, yo estoy declarada loca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde
eh, los procesos ahora democráticos en todos los países de América Latina están respondiendo a un malestar sostenido durante toda la época que duró la mal llamada, o el mal llamado socialismo del siglo XXI. Y realmente a mí me da mucha tristeza, porque como yo decía, en la época de Correa me robaron mis canciones, me robaron mis símbolos. Yo dejé de escuchar música protesta porque me molestaba. Eh, Lograron, de alguna manera, eh, dividir, dividir la organización social en el Ecuador está casi muerta. Los grupos de defensa de derechos humanos sobreviven porque tienen que sobrevivir. Y estamos muy mal, estamos absolutamente divididos, divididas. Hay distintos criterios, en las elecciones se dio cuenta, por eso ganó Noboa. Noboa gana porque la gente dijo, seguramente el que le mandó a matar a Villavicencio fue Correa. Entonces, no Correa, otro distinto, otro que salga de todo, el outsider. Y el outsider es Noboa. Un chico de 30 y casi 40 años, no tengo bien edad, muy bien preparado, pero desde una realidad desconocida. Ni siquiera él vive en las grandes ciudades, él vive, su residencia está en un hermoso lugar de la costa ecuatoriana que se llama Olón. Entonces, él está como viviendo en su propia burbuja de todas maneras. Ahora las acciones que está tomando son bastante inteligentes, me parecen, desde un punto de vista de actuación proactiva. Porque esto de cerrar las fronteras, o al menos de pedir un documento que de alguna manera te permita saber que no estás abriendo la puerta a un violador en serie, ¿no? De alguna manera tiene una justificación. Yo creo que la ciudadanía universal es válida siempre y cuando esa ciudadanía universal no derive en lo que está pasando en Ecuador. Cuando los medios de comunicación lanzaron al aire la matanza, el asesinato de una mujer embarazada por un tiro de pistola de su pareja extranjera, con la policía al frente sin poder hacer nada, yo ese momento dije, nos perdimos, perdimos al Ecuador. Una mujer embarazada que muere frente a las cámaras. Las redes sociales plagadas, plagadas de imágenes de cómo lastiman a una mujer, de cómo golpean a un niño, de cómo roban. ¿Qué haces filmando? Interven. O sea, ser mudos testigos de violencia y de delincuencia sin hacer nada, eso me parece también que tiene que ver mucho con el haber acabado con nuestro ser ecuatoriano. Es decir, y eso es lo que yo no le perdono a Correa. Me pueden haber dicho que hay carreteras lindísimas que ahora están destruidas. Él dice que por falta de mantenimiento, yo digo que por sobreprecios y mal material utilizado, etcétera, etcétera. Tienes los grandes elefantes blancos, por ejemplo, el espacio donde se hizo la actual constitución en Manabí, en Montecristi, la capital de la constitución de este país. Era un espacio hermoso en donde supuestamente llegaban todos los grupos organizados del país que tenían dinero para hacerlo, para movilizarse, porque era tan lejos este sitio que no había manera de llegar si no tenía realmente un presupuesto para hacerlo. Entonces, y eso está ahora convertido en nada. Entonces te das cuenta de todas las mentiras en las que caímos, de toda esa desesperanza que sí se nos ha ido acumulando, 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 y peor cuando vemos a gente que muere en las calles. Lo de la pandemia fue terrible. Había gente que en Guayaquil, gente que simplemente no se la encontró porque eran tantos que se morían, que no sabe la familia hasta ahora qué pasó con el cadáver de su pariente. Los ponían en fosas comunes, los ponían en cajas de cartón, desaparecían los cadáveres. Imagínate, el tráfico de órganos ahí hizo todo, todo su agosto, como decimos acá. Los grandes delincuentes, los narcos,
se volcaron al negocio de la venta de insumos hospitalarios. Uno de ellos es Daniel Salcedo, que está ahora es reconocido internacionalmente por su delincuente vida. Y así, entonces, te pones a pensar y dices, ¿será que sigo aquí o será que me voy? Yo al menos se me ha cruzado una que otra vez la idea de irme, pero digo, ¿para qué me voy? Para que mi espacio de activismo lo tome alguien que pueda activar, sí, pero en contra de lo que yo creo y en contra de lo que he hecho. Entonces digo, no, me quedo, porque aquí tenemos que quedarnos. Al fin y al cabo, ustedes y yo conocemos que las ratas son las primeras que salen de los barcos cuando van a unirse. Entonces, todos tenemos que convertirnos en capitanes, en capitanas de este barco hermoso que se llama Ecuador. Y tenemos que seguir luchando por sacarlo adelante. Porque si ahora sacamos a Ecuador adelante, pues entonces seremos como un referente de resiliencia, que lo hemos sido. Por algo fuimos nombrados como la luz de América. Ahora tenemos que seguir siendo un referente, pero sin violentar derechos. Esa es mi preocupación. Sandra, que no sé, no, yo por lo menos me siento como muy, bueno, movida y conectada con lo que mencionas, ¿no? Es como, hemos llegado a un nivel también de deshumanización, ¿no? De lo que tú mencionas, tan doloroso, ¿no? Doloroso y además, dicen, casi que han quitado un poco la esperanza, ¿no? Todo se está viniendo tan abajo, ¿no? Acá decimos que no se puede caer más bajo, pero vemos que seguimos cayendo aún más abajo. Y en ese contexto también pienso en justamente, y es algo, ese es un tema también recurrente con las otras compañeras, ¿no? La fundamental necesidad del movimiento social, ¿no? La fundamental actuación desde quienes todavía estamos convencidos y convencidas y sí tenemos esperanza de que se tiene que transformar esta situación, que eso es la demostración de que este modelo, de que este esquema económico, político, cultural no funciona, que Ujú, deshumaniza y que hay que cambiarlo. Y una manera es volver a las calles, seguir militando y que el movimiento social articule, ¿no? Y también haya autocrítica, ¿no? De cómo tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos en que el poder, el patriarcado, la violencia se está adueñando de nuestras emociones, de nuestros sentires, de nuestras vidas, ¿no? ujú, Y sí creo que ahí hay lo que tú dices, volver a escuchar esta música, la música que nos daba esperanza también, ¿no? Volver a pensar en cómo nos planteamos, cómo tendemos articulación entre los movimientos sociales, el movimiento indígena, ¿no? Los pueblos que tienen una lucha histórica, también cómo aprender de ellos, las feministas, el movimiento LTGB, ¿no? Creo que ahí hay un importante instrumento de cambio, ¿no? Creo que a veces estamos como debilitados, ¿no? Golpeados, golpeadas, pero es vital retomar las fuerzas, retomar las calles, retomar los saberes, ¿no? Las experiencias. Creo que por ahí es uno de los caminos creo yo, de luz, ¿no? Y otro, para mí que es como otro elemento, los partidos políticos que pueden ser progresistas, ¿no? Que tienen también la obligación de pensar y de articular con el movimiento social, pero de pensar un nuevo Estado, ¿no? Un nuevo país, una refundación, plantearse nuevos eh, contratos sociales, contratos económicos, políticos en nuestras sociedades. Entonces, creo que es que estamos viviendo eso, ¿no? Creo que es un cataclismo que estamos viviendo en América Latina, pero que siento que también abre la puerta a la necesidad de transformación.
Y esto para mí serían como estos elementos de luz. Yo, de una escala del 1 al 10, estoy en donde 1 es sin esperanza y 10 es con esperanza absoluta. Mm, Estoy en un 3, porque el estar al interior del Estado también te da otra mirada. mm, Y no, al menos ahora, como tú dices, la refundación del Ecuador es necesaria, porque, y no solamente de Ecuador, tal vez de la región, sin duda. porque ya nos parece que es como coherente que las niñas menores de 14 años sean tratadas como señoras y sean tratadas como, y sean encasilladas en una categoría de niñas madres, cuando mm, las niñas no deben ser madres, las niñas deben estar jugando. Y, y molesta. A mí personalmente me molesta mucho el salir de mi casa. Entenderás que tengo que cruzarme la ciudad hasta llegar a mi trabajo y ver tanto nivel de pobreza en las calles, ver tanta gente durmiendo en las calles, ver tantos niños, niñas de todas las edades durmiendo en las calles. Entonces yo digo, ¿a dónde estamos mirando? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos ciegos frente a esta realidad. Y claro, la respuesta sería como lógica. Cada quien está involucrado y enfocado en resolver sus propias necesidades. Pero eso simplemente nos va a llevar a nada, porque es difícil ahora juntarse, es difícil encontrar gente mm, que esté de mm, acuerdo en reactivar las cosas, en cambiar la modalidad, el chip. Ya nos pusieron el chip de que el socialismo era la panacea, el socialismo, perdón, del siglo XXI, ojo, que era la panacea, que con eso íbamos a cambiar. Ya, nos dimos cuenta de que no. Ahora nos dijeron que el contrasocialismo del siglo XXI era la solución. No, no es así, ya lo vivimos. Y nos dicen ahora que algo que está distinto a todo esto es la solución. ¿Quién quita que sí? Pero este gobierno viene a dar con todo, a terminar, entre comillas, con las mafias, pero no habla de terminar con la pobreza y es cuando yo me choco. mm. El O sea, problema de fondo, no ¿no? sacamos, claro, no sacamos nada teniendo a los militares constantemente en las calles. Y cambiar las Cuando estructuras. sitios, La como estructura. sitios, como cuando sitios donde viven la mayoría de las familias de estos adolescentes, de estos niños, de estos jóvenes, no tienen ni siquiera acceso a los mínimos servicios básicos. Espacios donde no hay la humanización de los individuos, es decir, son un poco más y son cuevas. Entonces, ¿qué quieren? Difícil. Qué desesperanzado. También comparto con Mario un poco la sensación de impotencia, de rabia, porque es cierto, ¿no? O sea, América Latina en general estamos pasando por procesos bastante similares, ¿no? Con sus matices, pero en general es este modelo que se impone, que se coloca, ¿no? El modelo político, económico, en unas estructuras, ¿no? Como el machismo, el patriarcado, la discriminación por orientación sexual, identidad de género, que son el racismo, el clasismo, ¿no? Son estructuras que están y que hay que derribarlas. Y como coincido con María en el sentido de que esto que es tan común a todos los países, creo que también esto de los movimientos sociales también creo que son, y creo que de alguna manera estamos haciendo aportando con este granito de arena, con estos espacios de diálogo, eh, eh, con activistas
de diversos países, porque creo que es importante también articularnos a ese nivel también, ya entre países, a nivel regional, y mirar que estos procesos de delincuencia, conflictos, pobreza, etcétera, son regionales, ¿no? El tema migratorio es regional, ¿no? Entonces, creo que desde esa mirada también tenemos que comenzar a articularnos de manera internacional, de manera regional, acá por lo menos en la región de América Latina, para poder también ir construyendo respuestas y propuestas frente a estos escenarios, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Eh, sí, pero Así es, mm, así es. Solamente les voy a decir una sensación que yo tengo y es que estamos tan enfrascados en este tema de la delincuencia, de las mafias, de la corrupción, que ya no tenemos otro tema de, de lucha. Es decir, nos juntamos y estamos, o sea, realmente estamos como desinflados. Ese sería el término para mí. Estamos desinflados. Desinflados, tenemos miedo, porque es lógico. Los grupos en vulnerabilidad, como nosotros, los disidentes sociales, entre comillas, estamos en la mira de todos los gobiernos, de todas las sociedades que discriminan, de todos los grupos delincuenciales, de todas las mafias, pero porque estamos compañera, ahí. el miedo y la culpa son dispositivos de poder muy, muy potentes, y lo saben, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo les puedo hablar de todo este sistema desestructurado que va en contra de los derechos, especialmente de nuestra población LGBTI, por ejemplo. Conmigo vive un compañero trans masculino. Él no tiene trabajo estable, él es obrero de construcción, carpintería y todo lo demás. Él vive de cachuelos, como lo llamamos acá, Mm. y no tiene la posibilidad ni siquiera de acceder a un sistema de salud que le permita, ¿no es cierto?, continuar su proceso de hormonización. Tiene ahora muchos problemas porque él no puede hacer su reasignación corporal, no puede hacer su operación de mamas, no puede ponerse siquiera, inyectarse su testosterona de buena calidad, tiene que hacerlo de las que se encuentran en el mercado, generándole todo un proceso, toda una trama de enfermedades y demás que no son atendidas en los hospitales del sistema público de salud, porque lo ven como algo, como es estético. Mm. Le han dicho que cuando a él le dé cáncer, que vaya para operarle. Mientras tanto, es una cuestión estética. Ese es el país en el que estamos. Un país en donde la gente llega a morirse en las salas de los hospitales de servicio público porque no son atendidas sino en un espacio de 5 o 6 horas cuando llegan a emergencia. A mí misma me tuvieron con un diagnóstico de COVID, 7 horas en la emergencia de un hospital público con mucha gente vulnerable, sin mascarilla, y el diagnóstico final, después de las casi 8 horas, tiene COVID. Y me midieron la temperatura y tenía 32,5 grados de fiebre. O sea, yo estaba muerta, era un zombie. Entonces, ¿cómo puedes confiar en un sistema de salud así? Ahora fíjate, el sistema de educación. Los niños y las niñas, adolescentes que están ahorita en las calles vendiendo fruta, pidiendo dinero, lavando los parabrisas de los autos, tendrían que estar en escuelas. No están. Mucho menos los niños, las niñas, los adolescentes y adolescentes de extranjeros, los venezolanos, venezolanas en este particular. Y ya, y eso es algo que ya está normalizado, ya no nos asusta. Mm. Ya a mí me duele el estómago cada vez que yo veo eso. Sí, Sandra, entendemos toda esta situación complicada, pero bueno, un poco también ya para ir
cerrando este espacio, que creo que también es un espacio en el que podemos acuerparnos, ¿no? En el que podemos de alguna manera darnos estas fuerzas entre compañeros, compañeras que somos activistas, defensores de derechos humanos, para, espero, ojalá no caer en la desesperanza, sino poder darte estas fuerzas, esos ánimos necesarios para seguir en esta lucha que es constante, que es histórica, ¿no? Por la justicia social, para que las personas, especialmente las personas en condición de vulnerabilidad, tengamos pues derechos a educación, a salud, a vivienda digna, estas situaciones que tú en este último minuto comentabas, ¿no? Para poder cambiar todo esto con lo que se llama, ¿no? La justicia social. Yo creo que eso es importante, mantenernos en esa lucha, como bien ha señalado también Mari, ¿no? Seguir activando, articulándonos, generando propuestas, iniciativas, estrategias de movimiento, los distintos movimientos sociales, ¿no? Las mujeres, movimientos indígenas, LGTB, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante y en este sentido este espacio pretende promover, digamos, ese tipo de articulación también. Te agradecemos mucho, Sandra, de mi parte. Muchas gracias por permitirnos este espacio, tener esta perspectiva que nos das de la situación en Ecuador, no solamente de lo que ha pasado en esos días, sino más bien un poco de velar a partir de eso el contexto ya de estos últimos años que ha venido viviendo el país, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si Mari, ¿quieres agregar algo más, compañera? Solo un gran abrazo para Sandra, que estamos ahí de pie, contigo, con Ecuador, con nuestros compañeros, compañeras de allá. Y este espacio, como dice Cris, Sandra, cuando se necesite, cuando hay que conversar, seguir difundiendo información, también esta mirada también, digamos, alternativa de lo que dicen los grandes medios, yo creo que es importante, ¿no? De cómo analizar las sociedades latinoamericanas. Así que seguro que te vamos a molestar otra vez para seguir conversando, para seguir intercambiando y para dar visibilidad también a estas nuevas respuestas que son necesarias, ¿no? Ya no las mismas respuestas como tú decías, necesitamos empezar a construir otras, que nos den, que nos abran otras esperanzas también. Gracias, Sandra, un besote, de verdad, cuídate mucho y ha sido un placer volver a verte, de verdad. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, porque la verdad es que son ustedes en algún tiempo las primeras personas con las que logro hablar de esto y de sacar todo lo que siento, porque eso es parte del proceso que estamos viviendo. No se habla de esto. Y lamentablemente estamos cooptados por el miedo, la desesperanza, como ustedes lo ven, y como me acabo de dar cuenta que también estoy yo. Así Claro, que más es bien, el primer impacto, amiga. yo les agradezco muchísimo, muchísimo en realidad por esta posibilidad que me han dado de poder comentar con ustedes lo que se está viviendo, lo que estoy sintiendo, y de una manera tal vez subjetiva, pero yo diría que más objetiva que subjetiva. Así es que adelante con este espacio, les felicito, les doy y les genero todas las buenas vibras y las mejores energías para que sigan muchos, muchos años haciendo este tipo de trabajo que es importantísimo. Y ha sido un gustazo también verte, Maribel. Cristian, ha Sí, sido un gustazo conocerte y espero que estemos en contacto. Claro que sí. Un abrazo, compañera. sí, Sandra, besos, abrazos, mucho a mamache, Lo mucho mismo cariño, con ustedes. mucho Muchas cariño. gracias. Chao, Besos. chao. Chao, Chao. chao.